Visualiza que tienes fiebre. Vas al médico y te dice, tienes temperatura, tómate esto. Pero no te preguntas si es por una infección bacteriana o por virus. No te hace ningún análisis. Solo te da lo mismo que le daría a cualquier otro paciente con fiebre. ¿Confiarías en ese médico? Pues algo muy parecido pasa con la inflación. Durante décadas en el debate público y en los titulares, la inflación se trató como si fuera un solo fenómeno. Suben los precios, punto. Y aplicaban el mismo remedio, siempre. Subir las tasas de interés. Pero la inflación no es una sola. Hay dos tipos radicalmente distintos, y confundirlos puede llevar a decisiones catastróficas. Para un inversor, para un empresario, para cualquiera que tome decisiones con dinero, esa diferencia lo es todo. Hoy vamos a ver exactamente eso. ¿Cómo distinguir entre un shock de demanda y un shock de oferta? ¿Por qué sus causas son opuestas? ¿Por qué sus remedios también lo son? Y cómo saber cuál estamos viviendo puede marcar la diferencia entre proteger tu patrimonio o verlo erosionarse. Empecemos por la más conocida, la inflación de demanda. Ponme atención. Imagina una ciudad donde de repente todo el mundo encuentra trabajo. Los salarios suben, la gente tiene más dinero. Van a los centros comerciales, llenan los carritos, compran sin mirar tanto el precio. Los restaurantes están llenos. Los cines también. Las tiendas de ropa no dan abasto. Los comerciantes ven que la gente compra como nunca. Y piensan, si hay tanta gente queriendo lo que vendo, ¿por qué no subir un poco el precio? Y lo suben. Y la gente sigue comprando. Así que lo suben más. Eso es la inflación de demanda. Demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. La economía está recalentada, como un motor que trabaja al límite y empieza a echar humo. El remedio clásico es enfriarla, subir las tasas de interés para que pedir prestado sea más caro, la gente se endeude menos, las empresas inviertan menos y la máquina se desacelere. Es lo que hemos visto muchas veces. Funciona cuando el problema es que la gente tiene demasiado dinero y quiere gastarlo todo a la vez. Pero hay otra inflación, distinta, más traicionera. Imagina ahora la misma ciudad, pero un día los camiones que traen la comida no pueden llegar porque las carreteras están bloqueadas. O las fábricas que producen los electrodomésticos cierran porque no consiguen componentes. O los precios del petróleo se disparan porque hay un problema geopolítico al otro lado del mundo. La gente no tiene más dinero que antes, pero los productos escasean. La leche sube porque no entra suficiente. La gasolina sube porque el barril está por las nubes. Los autos nuevos suben porque no hay microchips para fabricarlos. Esto es la inflación de oferta. No es que la gente tenga demasiado dinero, es que los productos valen más porque cuesta más producirlos o porque simplemente no hay suficientes. Y aquí, el remedio clásico. Subir las tasas de interés puede ser un error garrafal. Porque si enfrías la economía cuando el problema no es el exceso de demanda, lo único que consigues es frenar aún más la producción, agravar la escasez y encima generar desempleo. Lo peor de ambos mundos. Pongámonos ejemplos recientes, de esos que muchos vivimos sin entender bien qué pasaba. Entre 2021 y 2023, el mundo experimentó una inflación altísima. Pero no fue por un solo motivo. Fueron dos cosas ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, después de la pandemia, los gobiernos habían inyectado cantidades masivas de dinero. La gente tenía ahorros, había demanda contenida. Querían gastar. Eso es inflación de demanda. Por otro lado, las cadenas de suministro estaban rotas. Los barcos no llegaban, los contenedores se acumulaban en los puertos. Las fábricas de microchips en Asia paraban por los brotes de COVID. Eso es inflación de oferta. Los bancos centrales, entrenados durante décadas para combatir la inflación de demanda, aplicaron el manual clásico. Subieron las tasas.
Y funcionó, en parte. Pero también provocaron una desaceleración que algunos países casi roza la recesión. El caso más dramático fue el de la energía en Europa tras la invasión de Ucrania. Ahí el componente dominante fue un shock de oferta energético. Subir las tasas no iba a hacer que apareciera más gas. Solo iba a encarecer el crédito para las empresas que ya estaban sufriendo. Los que entendieron esa diferencia actuaron distinto. Los gobiernos europeos, en lugar de subir impuestos o enfriar a la economía, salieron a subsidiar el precio de la energía, a buscar proveedores alternativos, a llenar almacenes. Estaban atacando el problema de oferta, no castigando la demanda. Ahora la pregunta práctica. ¿Cómo sabes tú, como inversor o como empresario, qué tipo de inflación estamos viviendo? Hay señales y no son complicadas. Primero, mira el empleo. Si la inflación viene acompañada de pleno empleo, de salarios al alza, de gente cambiándose de trabajo fácilmente, probablemente es demanda. La economía está caliente. Segundo, mira los cuellos de botella. Si los problemas están en sectores específicos, energía, semiconductores, transporte marítimo, materias primas, y ves que las empresas no pueden producir aunque quieren, es oferta. No falta dinero, faltan cosas. Tercero, mira los precios de las materias primas. Si el petróleo, el cobre, el trigo se disparan por eventos externos, guerras, fenómenos climáticos, pandemias, eso es oferta. Si suben porque la industria mundial está produciendo a todo tren, puede ser demanda. Cuarto, escucha a las empresas. Si los directivos dicen no encontramos personal, es demanda. Si dicen no encontramos componentes o la logística está por las nubes, es oferta. Quinto, observa la política monetaria. Si los bancos centrales suben tasas y la inflación no cede, puede que estén tratando una enfermedad con el medicamento equivocado. Esa es una señal de alerta para ti. Lo que significa para tu cartera. Si logras identificar correctamente el tipo de inflación que tenemos delante, puedes ajustar tus decisiones. En la inflación de demanda, los activos que mejor funcionan suelen ser los vinculados al crecimiento. Acciones de empresas cíclicas, materias primas industriales, bienes raíces. Porque la economía está fuerte y la gente gasta. Pero ojo, cuando el Banco Central sube tasas para enfriar, los bonos existentes pierden valor y las empresas muy endeudadas sufren. En inflación de oferta, la cosa cambia. Los sectores que se benefician son los que producen aquello que escasea. Energía, minería, agricultura. También las empresas que pueden trasladar precios sin perder clientes. Las que tienen poder de marca. Y cuidado con los sectores intensivos en energía o insumos importados, porque sus márgenes se van a comprimir. Históricamente, en periodos de inflación impulsada por oferta, los activos reales han tendido a comportarse mejor que muchos activos financieros. ¿Qué aprendimos hoy? Lo más peligroso de este tema no es la inflación en sí, es confundir una con otra, es aplicar el remedio equivocado. Es vender acciones cuando deberías estar comprando materias primas o mantener bonos cuando lo que toca es refugiarse en efectivo. Los errores de diagnóstico en economía se pagan caros. Y en esto, como en la medicina, un buen diagnóstico vale más que cualquier tratamiento. La próxima vez que escuches que la inflación sube, no te quedes con el titular. Pregúntate, ¿es por la demanda o por la oferta? Mira las señales, empleo, cuellos de botella, materias primas, lo que dicen las empresas. Porque no es lo mismo una economía recalentada que una cadena de suministros rota. No es lo mismo que la gente tenga demasiado dinero a que las fábricas no puedan producir. No es lo mismo. Y confundirlos puede costarte mucho más que unas décimas en la factura de luz. La inflación no es un monstruo de una sola cabeza. Tiene varias.
y cada una se combate con herramientas distintas. Los que entienden la diferencia no solo protegen su patrimonio, encuentran oportunidades donde otros solo ven problemas. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres entender los mecanismos reales que mueven los mercados y no solo repetir lo que dicen los titulares, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.